Y así es como conseguí ese efecto de un estadio entero coreando la canción de Bizarrap y Quevedo. Bueno, creo que este vídeo os va a gustar mucho porque os voy a enseñar todos los secretos y todos los trucos, todo lo que hay detrás de la producción que hice de la versión orquestal épica del tema de Bizarrap y Quevedo. Que por cierto, al propio Bizarrap le pareció genial la versión, literalmente es lo que comentó en el vídeo. Así que desde aquí, un besito para Biza. Y en el momento en el que estoy grabando este vídeo, mi versión ya lleva más de 70.000 visitas. Y si aún no la has escuchado, te dejo por aquí la tarjetita, haces clic, te la escuchas y luego vuelves a este vídeo. Y también, si lo prefieres, te dejo justo aquí abajo en la descripción de este vídeo el link para que puedas ir a escuchar la versión cuando quieras. Voy a abrir mi proyecto con vosotros y os voy a enseñar todos los trucos que he utilizado para esta producción. Y sí, digo trucos porque esta no es una producción orquestal al uso, de esas que suelo hacer yo normalmente y que podéis escuchar si queréis en mi página web, sino que se trata de la adaptación de un tema de música pop. Y no solo eso, además decidí conservar tanto la estructura original como la vocal original de Quevedo, y toda la producción la hice en menos de un día. Igual alguien no me cree, pero bueno, grabé un timelapse donde se puede ver claramente el ritmo frenético al que trabajo y creedme que esto lo terminé en menos de 8 horas. Y es que básicamente todo esto surgió porque subí un pequeño vídeo a Instagram, por cierto, sígueme, que así no te pierdes otro tipo de contenido que también subo en esa plataforma, y bueno, parece que a la gente le gustó, hubo personas, varias de hecho, que me escribieron diciéndome, oye, ¿y vas a sacar una versión completa? Que yo no tenía pensado. Así que bueno, al final me decidí a hacer una versión más épica y más seria, con una buena orquesta, con un coro y mucho más sinfónico y a lo grande. Sin embargo, tampoco tenía todo el tiempo del mundo, porque la canción original ya había salido hace más de un mes, y yo quería aprovechar el tirón y la fama que estaba teniendo, así que no podía tardar demasiado en sacar mi propia versión. Hice todo a contrarreloj y muy rápido. Por eso mismo ya vais a ver que he utilizado herramientas poco ortodoxas para lo que viene siendo una producción orquestal al uso, y literalmente he tenido que coger un poco de los dos estilos, además de emplear algún que otro truco de psicoacústica para intentar engañar al oído. Cada vez que mencione en este vídeo un truco, llámalo un atajo, llámalo como quieras, que he utilizado, que me ha resultado muy útil para avanzar más rápido y que, bueno, quizás os puede servir a vosotros, lo voy a poner aquí en pantalla, como estáis viendo, también para que podáis aprenderlos vosotros. Bueno, pues aquí veis el proyecto y lo primero que vamos a comentar es la estructura. Y es que si habéis escuchado mi versión, os habréis dado cuenta de que respeté la estructura del tema original. Y esto lo hice así principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque de esta forma me evitaba tener que pensar de cero una estructura nueva y crear una estructura desde el principio, y así de esa forma podría centrarme en otros aspectos bastante más importantes para esta producción. Y en segundo lugar, porque esta canción ha sido número 1 mundial durante más de mes y medio. La ponen en todas las fiestas, en los bares, en los festivales, en cualquier sitio al que vayas, vamos, que la gente se la conoce de pe a pa. Y por eso pensé que mi versión iba a ser mucho más fácil de escuchar si se parecía lo máximo posible a la estructura de la original. Para hacer toda la instrumental he usado los elementos básicos de una orquesta sinfónica y evidentemente también un coro de adultos y de niños. Y ahora vamos a ir desgranando las distintas secciones, pero también os aviso de que este no es un tutorial de orquestación, ni siquiera un buen ejemplo de una orquestación bien realizada. A ver, yo tengo mi bonito e inútil título de conservatorio, pero no soy ni de lejos orquestador. Y repito que toda esta producción la hice en menos de un día, porque seguí una máxima fundamental. Y esa es, y apuntárosla porque la vida funciona así, ser pragmático. Si suena bien, pa'lante. Al que escucha la canción no le importa si has doblado voces o si haces quintas paralelas. Al oyente solo le importa si suena bien o no. O sea que me puedo permitir ciertas licencias creativas. En esta producción tenemos la sección vocal, una guitarra eléctrica que he metido en un momento muy puntual, piano, sección de cuerdas, viento madera, viento metal, estas dos pistas que son trampa, luego las veremos, sección de percusión y sección de efectos. Con sección de efectos me refiero a sonidos no necesariamente melódicos o armónicos, que lo que hacen principalmente es aportar más dinamismo al tema. Como podéis ver, si pongo la vista general del proyecto, según el pasaje del tema voy intercalando unas secciones con otras, y de un solo vistazo, sin escuchar nada, ya se puede adivinar qué partes son más intensas, ya que tienen más contenido instrumental. Por cierto, antes de seguir, aunque creo que es obvio, yo no tengo acceso a la vocal original de Quevedo, a la grabación que hicieron en el estudio y a la voz, digamos, original, limpia o incluso procesada, pero aislada de Quevedo.
Mirándonos solo sonó el reloj. Así que para sacar la vocal y usarla en mi proyecto, he tenido que utilizar esta herramienta que consigue extraer la vocal de las canciones gracias al uso de inteligencia artificial. Y tengo que reconocer que el resultado es bastante decente. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Vámonos a la intro. Como veis, muy sencillo. Tenemos un bansuri junto a unas flautas en la sección viento-madera, un coro que le acompaña, en este caso un coro de niños, un piano con mucha reverberación y delay, y por supuesto las cuerdas, con violines que hacen la melodía y el resto de cuerdas el relleno armónico. Las flautas bien agudas, el coro de niños, el piano con mucha reverberación y delay, la melodía principal aguda con los violines. Claramente lo que busco es un inicio muy fino, muy sutil y casi diría que angelical, pero por supuesto conservando la melodía original. Y es que este es un truco que se utiliza prácticamente en la mayoría de producciones de pop que se hacen hoy en día. Se pone la melodía principal de la canción, que se conoce como el hook, el gancho, la parte más reconocible, al inicio del tema. Porque esos primeros segundos son vitales para que la persona que escucha tu tema lo identifique rápido y se quede a escucharlo. Que ya sabemos la velocidad a la que consume la gente ahora el contenido en las redes y con el móvil y en internet, y es muy fácil hacer swipe para arriba o en este caso que pasen de tu tema, así que es muy importante captar su atención lo antes posible. De hecho, hay productores que llevan este efecto al extremo y ya no es que te pongan la melodía principal al inicio, sino que directamente empiezan el tema con el estribillo. Bueno, seguimos analizando mi versión, que aquí viene algo importante. Después de la intro tenemos la estrofa A, la B, la C y la previa al estribillo. Desde una perspectiva más alejada, el tema va creciendo poco a poco en intensidad para preparar la llegada del estribillo, que es la parte más importante y la que todo el mundo conoce. Sin embargo, para no hacer demasiado repetitiva la música, he orquestado creando contraste entre las distintas partes. La parte A no tiene nada especial, sigue el mismo diseño sonoro que la introducción, porque aquí se nos presenta la vocal de Quevedo, y por eso hay que darle todo el protagonismo que merece. En la parte B empieza a haber más movimiento. Entra el piano, junto con el viento-madera, para dar más cuerpo mientras las cuerdas pasan de tocar legato y calmado a spiccato y de forma más dinámica. Y a todo esto decidí meterle también coro, pero tan solo de hombres en el registro grave. De esta forma vamos anticipando la subida y la energía de la siguiente parte, pero aún queda mucho hueco, frecuencialmente hablando, para crecer y añadir luego el registro agudo. Entonces he enlazado la siguiente parte, la parte C, con un efecto de orquesta frotando cuerda para hacer un ascenso, y ahí sí, ya rompe con la percusión, y para acompañar este cambio de energía he usado los siguientes elementos. Si os habéis fijado, previamente no he querido usar el registro agudo para poder usarlo ahora, y por eso el arreglo de cuerdas pasa de hacer una armonía en el registro medio y grave a ocupar todo el espectro, destacando los violines que van haciendo arpegios para dar más movimiento. Sin embargo, tampoco quise que la sección de cuerdas sonara demasiado grande en esta parte, porque recordemos que aún hay que dejar cierto margen para cuando llegue el estribillo, y por eso suena más a un pequeño ensemble de cuerdas que a una orquesta entera. Con el coro pasa algo parecido, y es que suenan tanto hombres como mujeres, pero no hay niños, es decir, no hay voces más agudas. Aún así, sí que metí una vocal, hay que decir que con algunos efectos, que destaca por encima de todo el arreglo, y creo que acompaña muy bien a Quevedo y coincide con la letra cuando dice: ando rezándole a Dios. Y es que pensé que esa vocal le daría un toque más divino, en el sentido más religioso y místico, al arreglo. En esta parte también aparece por primera vez el viento metal, pero tan solo para hacer el bajo en el arreglo. En este caso son unas tubas, aunque me daba la sensación de que le faltaba cuerpo a todo el arreglo.
Y sí, ya sé que lo correcto sería hacer un buen arreglo desde cero, hacer una mejor orquestación, pero repito, no había tiempo, así que metí este elemento que veis aquí y que, bueno, básicamente es la orquesta entera en una sola pista. Así que bueno, técnicamente sí, en esta sección ya hay bastante contenido de viento metal, pero su papel es puramente armónico y para dar cuerpo y rellenar. Algo que vais a ver muy claramente en este proyecto es que tanto la percusión como el viento metal son los elementos con los que más fácilmente conseguimos ese incremento de energía, conseguimos que todo el tema vaya creciendo. Y claro, aquí el tema ha crecido en intensidad, pero recordemos que aún nos queda una estrofa entera hasta llegar al estribillo. Por eso mismo vuelvo a crear contraste y vuelve a bajar toda la energía para que luego el estribillo rompa con más potencia. ¿Y cómo conseguimos bajar? ¿Cómo hacemos para frenar toda esa energía que traemos? Bueno, pues claramente tiene que ser sutil, si no parecería un pegote. Y por eso conservo los elementos que ya he introducido hasta ahora, la percusión, el viento metal y, por supuesto, el resto de la orquesta. Pero lo importante está en el propio arreglo, que vuelve a prescindir de contenido agudo para así dejarle hueco a la vocal principal y que respire un poco. Las cuerdas pasan otra vez a tocar la armonía legato, y la percusión se reduce considerablemente. Y es aquí donde el viento metal pasa a un primer plano, porque en lugar de armonía, las trompas hacen una especie de contrapunto a la voz de Quevedo. Y el coro, bueno, se queda en tierra de nadie. También se reduce mucho el material. En este caso se quedan cantando las niñas y acompañan y a la vez armonizan el contrapunto de las trompas. Y para enlazar esta sección con el estribillo, que es el punto más intenso de todo el tema, en el último compás se prepara la subida con las trompas, las cuerdas y el coro subiendo la intensidad. Y entonces sí caemos al punto más importante de todo el tema, el estribillo. Oye, un momento, si te está gustando este vídeo, dale like y si estás viendo un botón en rojo como este, suscríbete y de esa forma no te vas a perder ningún vídeo de los que suba en el futuro. Va, venga, ya seguimos con el vídeo. Y en esta sección sí que sí, están todas las secciones a tope, está toda la orquesta arriba y tiene que romper, tiene que dar toda esa energía que veníamos preparando desde un inicio. Tenemos los coros, las cuerdas que cambian a tresillos, el viento madera que rellena la armonía, y los metales que dan la energía con otro contrapunto a la voz, que luego se hace más complejo en la segunda vuelta para que no resulte repetitivo. Y aquí veis la otra pista que he bautizado como pista trampa, que os he dicho que luego la veríamos, y es que esta es una pista que contiene un sonido puramente sintético, muy simple, tan solo se trata de una onda sinusoidal. Y su función es hacer de subgrave, ya que en el estribillo me pareció adecuado que sonara aún más gordo y potente, y consideré que había hueco para meter un subbajo por debajo del propio bajo. Menudo trabalenguas, se entiende, ¿no? O sea, teníamos el bajo, que estaba muy bien, ya rellenaban esas tubas, pero aún quedaba hueco todavía más abajo en el registro muy grave, subgrave, que son básicamente esas ondas que casi las notas en el pecho de lo graves que son y la energía que tienen. Y entonces por eso, bueno, decidí meter este elemento, el subgrave, para hacerlo todo mucho más potente. Lo estáis escuchando así cortado porque lleva un truco muy básico de mezcla, que es un compresor con sidechain al bombo. Para el que no sepa de lo que hablo, se le pone un compresor a este subbajo para que cada vez que suene el bombo se baje momentáneamente el volumen. Esto es porque las frecuencias que hacen sonar gordo y potente al bombo están en la misma franja frecuencial que las del subgrave y se pelean entre ellas. Si suenan a la vez, el sub se come por completo al bombo y por eso con esta técnica se deja hueco solo en los momentos necesarios. Por supuesto, las percusiones tienen un papel fundamental en esta parte y simulan una batería
Pero para sonar más grandes y a escala de toda la orquesta, añadí tam-tams y doblé la caja con delay para añadir un poco de variedad y que no resultara tan simple. Este truco de añadir subritmos que hacen más interesante el propio ritmo principal, salvando las distancias, porque se hace de otra forma, en producciones de pop se conoce como ear candy, y bueno, sirve para eso, para que todo sea un poquito más interesante y que no sea un ritmo simple. Y ahora sí, vamos a lo más importante, la vocal de Quevedo y cómo hice que sonara más grande solamente teniendo esa vocal original y cómo añadí esas 50.000 personas coreando la canción. Como yo solo contaba con la vocal principal que había extraído de la canción original, eso me limitaba bastante. Habitualmente, ya sé que hay casos para todo, pero generalmente en las producciones de música pop se juega muchísimo con la imagen estéreo de la vocal. Ya digo que esto no es una ley irrompible, pero se hace en la mayoría de temas y, simplificando mucho, consiste en mantener bastante limpia y mono y centrada la vocal para luego abrir todo el panorama y toda la imagen cuando llega el estribillo, añadiendo coros y también doblando la propia vocal principal para que suene mucho más grande y haya mucho contraste entre las estrofas y el estribillo. Esta técnica la he simplificado mucho, ya lo sé, pero bueno, yo creo que así se entiende. Como yo solo contaba con la toma principal de Quevedo, he hecho unos pocos trucos para intentar darle más dimensión en el estribillo y, como veis, he doblado la vocal, añadiendo estos efectos para hacerla mucho más abierta. Lo máximo posible, pero claro, sin que me diera problemas de fase. Y a esto le he sumado una grabación de pésima calidad de la plaza de mi ciudad, donde más de 50.000 personas cantaron durante las fiestas la canción original. Ya lo sé, el sonido es terrible, pero es la grabación más decente que había y suerte que al ser tantas personas cantando, apenas se oye la música por debajo. De todas formas, yo ya contaba con ello cuando empecé esta producción, pero sabía que tenía un fenómeno acústico de mi parte. Libreta y boli, que créeme que este truco te va a salvar en más de una ocasión de muchos apuros. Cuando tienes mucho material sonando al mismo tiempo, inevitablemente va a haber elementos que compartan frecuencias, y estas van a pelear entre sí por captar la atención de tu oído dependiendo de cómo las mezcles. Si tienes un material con algún fallo, por ejemplo, una voz que has grabado y tiene ruido de fondo, o como en este caso, un clip con una calidad de mierda, si lo haces bien puede que consigas provocar un efecto que se conoce como enmascaramiento, y es que los sonidos que suenan bien tapan y disimulan ese material que suena mal, y hay tanto contenido que tu oído no es capaz de fijarse únicamente en ese defecto del material, porque le llega demasiada información de golpe. Y eso es exactamente lo que yo he utilizado en mi producción para intentar disimular un poquito este clip tan malo. Y es que al tener a toda la orquesta sonando a tope, a tu oído le llega muchísimo material, y percibe que hay miles de voces coreando la canción de fondo en algún lado, precisamente como si fuera un estadio, una grabación hecha, pues eso, con el móvil. Después de esto llega la parte C, que de nuevo tiene que frenar toda esa energía que traíamos del estribillo. Eso es casi como intentar parar un tren en marcha. Y lo que se me ocurrió para no quedarme atascado en este punto y avanzar fue literalmente seguir a la vocal de Quevedo y imitar un poquito lo que hacía. Y es que Quevedo hace una especie de parón y yo hice lo mismo. Y así luego entonces entra la orquesta más tranquila y para meter algo de variedad añadí una guitarra eléctrica que hace un par de frases interesantes, aunque no llegaría a catalogarlo como un solo de guitarra en sí. Y creo que esto encaja bastante bien con las cuerdas haciendo pizzicatos y hace que este pasaje sea un poquito más ágil. Entonces entramos a la sección B', que es básicamente una copia de la sección B que hemos visto antes, pero en este caso, como yo quería que el segundo estribillo rompiera aún más fuerte que el primero, en esta sección todo se calma mucho más para crear precisamente ese contraste, y escuchamos a Quevedo acompañado solamente por las cuerdas y el piano. Y entonces ahora sí, llegamos a ese final épico, ya hemos preparado todo, ahora viene el segundo estribillo, va a llegar el final de la canción, pero yo quería evitar a toda costa que sonara exactamente igual que el primer estribillo, porque resultaría repetitivo y no sería ningún material nuevo ni ningún aliciente para mantener el interés del oyente. Y por eso mismo, cuando parece que todo va a romper, que llega el estribillo, que viene la locomotora,
se convierte en un momento en el que se le da todo el protagonismo a los cantantes. Eso significa no solamente a Quevedo, sino al supuesto estadio que está coreando, que he intentado recrear en mi canción, y también a ti como oyente. Si te fijas, la orquesta no entra a tope, tan solo un par de instrumentos que siguen guiando la canción. Y eso básicamente lo hice porque yo buscaba este efecto. Y es que evidentemente una muchedumbre, que no son cantantes profesionales, cantando una canción todos a la vez, pues no sé, suena distinto a un coro profesional, pero no sé, tiene algo que a mí me pone los pelos de punta, como que lo hace todo muy épico. Luego sí, después de ese momento, entra ya toda la orquesta y termina el tema bien arriba. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho con este vídeo, y ya sabes que te está apareciendo aquí el botón para suscribirte si es que todavía no lo estás, y por supuesto también te dejo aquí la versión completa para que la escuches y más vídeos con los que vas a aprender muchísimo sobre producción musical y sonido. Échales un ojo que te van a gustar.